Quiero darles una bienvenida porque hoy tenemos un tema muy interesante y yo quisiera que nos acompañaran en estos 30 minutos que tenemos con un invitado muy especial. Y el tema hoy tiene que ver con que pensemos qué pasa en Costa Rica para el año 2050. Decisión preventiva, salud principalmente cerebral y envejecimiento activo como política de Estado. Vean qué interesante el tema, pero tenemos todavía más interesante la persona que hoy nos va a venir a hablar. Bienvenido a don Juan Reyes Vargas, quien es del Centro Bendiciones y que hoy está con nosotros, que va a compartir con nosotros. Juan, bienvenido, gracias por estar acá. No, el placer es mío. Bueno, primero agradecerte enormemente la oportunidad y segundo felicitarte. Creo que una patria grande se reconoce cuando brinda oportunidades a sus ciudadanos. Entonces es muy grato estar acá. Gracias a usted porque principalmente, bueno, yo conozco a Juan porque nos hizo llegar algún material importante, nos pregunta cómo estamos nosotros con la salud, qué estamos haciendo nosotros. Ya yo soy una mujer que pasa los 50 años, Juan, y cuénteme cuáles fueron esas recomendaciones que usted primero nos dijo. Claro. Bueno, bajo el contexto de que nuestra vejez empieza hoy, tenemos que recordar que estamos influenciados desde muy corta edad a patrones de crecimiento, ambientales y demás. Entonces, el tener los estilos de vida acordes según nuestras funciones diarias va a ser esencial para tener una vejez pues digna en función y cognitivamente. Bueno, vean qué interesante. Él me hace esa reflexión porque precisamente ve que nosotros aquí en la Asamblea Legislativa no nos movemos mucho, muchas veces pasamos cierta cantidad de horas sentados, nos pregunta por nuestra salud, pero también por nuestra salud cerebral. ¿Qué significa todo eso para usted que ha estudiado todo este tema y que es una persona que está preocupada por la salud cerebral y física de los costarricenses? Claro, nuestro mayor esfuerzo es poder brindar herramientas a toda la ciudadanía para que pueda desarrollar y tener una inteligencia emocional acorde. Esto podría significar tener herramientas para los diferentes momentos de la vida, ¿verdad? Enojos, resiliencias, duelos, y entenderlo desde el punto de vista de salud cerebral es importante porque nos da un razonamiento mucho mejor del por qué reaccionamos de la forma en que lo hacemos. Cuando hablamos de 2050 estamos hablando más o menos que estamos a 25 años. Correcto. O sea, podemos hacer algo ya para curar algunas cosas que tienen que ver con nuestra salud cerebral. ¿Qué tenemos que hacer, Juan, para mejorar las condiciones de nuestro cerebro y las condiciones de nuestro físico también? Porque no solamente pasa por lo que pensamos, sino por lo que hacemos diariamente. O sea, que yo tengo que prepararme ya en estos momentos o ya me agarro tarde. No, siempre es posible, ¿verdad? Mientras que no exista pues un diagnóstico ya o una etapa avanzada de diferentes enfermedades neurodegenerativas o cardiometabólicas. Pero, doña Ada, acá lo importante es recalcar que la evolución, por ejemplo, habitacional, también ha venido a tener un deterioro en nuestra funcionalidad. Si usted recuerda, por ejemplo, antes las casas eran mucho más amplias. Tenían nuestros abuelos la posibilidad, o nosotros en nuestra crianza, de subir árboles, de hacer otro tipo de posibilidades en cuanto a actividad física. Entonces, básicamente el secreto es no dejar de moverse. Por ejemplo, si usted llega y tiene un trabajo en donde está el elevador, pues intente subir las gradas, por lo menos todos los días hasta llegar a su oficina. Hacer pausas activas son importantes, hasta para temas de concentración. Pero yo quisiera hablarte porque, vea, tengo una imagen, en estos momentos se me viene una imagen muy interesante que la vi este fin de semana, que andaba en un centro comercial. Veo cómo hijos andan con sus abuelos, con sus adultos mayores, con sus papás ya adultos mayores, los andan caminando en un centro comercial. Entonces, prácticamente, Juan, el centro comercial se ha vuelto como el parque nuestro, porque esa es la verdad, se volvió el parque nuestro. Ahora, bueno, ya no nos están permitiendo entrar con perritos, pero que el adulto mayor, esa es como la vuelta a la esquina, ¿verdad? Ya no está esa posibilidad, o tal vez hemos limitado un poquito al adulto mayor a analizar que hoy caminemos tantos metros o salgamos a compartir con otros adultos mayores. ¿Qué significa
en ese sentido, que nuestros adultos mayores puedan tener otros espacios que les puedan ayudar a la calidad de vida que ellos merecen, y no solo en la casa y darle la vueltita a la vuelta a la esquina. La socialización es clave para el tema de neuroplasticidades, ¿verdad? Y desarrollo de neurogénesis. El socializar es clave. Lo que pasa acá, doña Ada, es que estamos luchando también contra una transformación social, en donde, por ejemplo, ya las personas adultas mayores son vistas como temas de caducidad, ¿verdad? Como usted dice, simplemente una pasadita ahí, inclusive los domingos, si me da tiempo, lo logro ir a sacar, y la idea es totalmente evitar eso, ¿verdad? Que más bien estas edades cargadas de experiencia, cargadas de buenos razonamientos, pues nos permitan desarrollar mejores estrategias, ¿verdad? El socializar, por ejemplo, el compartir, el ir a centros diurnos, que es puede ser una opción, el no cortarle las amistades, y que los hijos entendamos, o las personas que tenemos, que son seres autónomos y funcionales, ¿verdad? Dentro de su realidad. ¿Cuáles son las primeras condiciones que pierde una persona que ya va a estar en una edad de 65 en adelante? ¿Qué son las primeras condiciones que pierde si no hay movilidad? No solo si no hay movilidad, ¿verdad? Es un tema que va entrelazado. Por ejemplo, el evitar, si una persona, le voy a poner un ejemplo muy coloquial, si me permite, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco una persona que la señora ya tiene 68 años y ella manifestó de que no podía limpiar el baño, por ejemplo, ¿verdad? Con una Scott. Entonces los hijos lo que iban a hacer era conseguirle una persona para que le ayudara a limpiar el baño. Entonces, la estrategia con este caso fue enseñarle una herramienta a la señora para que pudiera seguir haciendo su funcionalidad. ¿Por qué? Porque el castrar o el cortar esta actividad la va inhibiendo a ella, ¿verdad? La va reduciendo en sus capacidades de autonomía, de empoderamiento y de muchas cosas. Entonces, la idea no es, como quien dice, solucionar contratando a alguien, sino más bien acompañarla dentro de esa autonomía para que ella siga sintiéndose funcional. ¿Qué ofrece el Centro Bendiciones para mejorar las capacidades y no caer, tal vez, y prevenir, que esa es un poco la idea, situaciones como el Alzheimer, situaciones que tienen que ver con Parkinson, por ejemplo? ¿Qué ofrece el centro, pero qué ofrece también, qué consejos le podemos dar a la población que de alguna u otra manera dentro del hogar tenemos ya cerca o estamos conviviendo con un adulto mayor? ¿Cuáles son esos consejos y cuáles son las prevenciones que podríamos tener? Bueno, el centro en sí es un espacio de investigación y contrarresto en donde llegan nuestros usuarios y hacemos un espacio individual con seguimiento científico y acompañamiento, ¿verdad? Entonces nunca están solos, nuestros pacientes hacen una evolución importante en todas sus contrarrestos de diferentes enfermedades o patologías, desde las neurodegenerativas hasta temas ortopédicos, por ejemplo. Entonces sí tenemos esa funcionalidad. Es decir, es un espacio en el cual usted puede contar para que su actualidad o su adulto mayor pueda desarrollarse en un ambiente de confianza y seguridad. Y con respecto a los tips que me comenta o me solicita doña Ada, vea, el caminar es importante, el tema de nutrición es importante, el tema de la higiene del sueño es importante, el tema de controlar el estrés crónico es importante. Resalto que el estrés crónico considero que es una epidemia actualmente, porque es la forma en que nosotros tal vez no externamos nuestros diferentes dolores. Entonces son esas colitis que aparecen, esas diarreas que aparecen, esos estreñimientos, esos temas dermatológicos, caídas de cabello, brotes a nivel de faciales, entonces malos humores, etc. Este estrés es el que nos está carcomiendo, porque simplemente eleva hormonas como el cortisol y después más científicamente hace una elevación en el glutamaco que lleva al expendimiento de calcio, pero mata, el estrés crónico mata la neurona. Entonces, el tener esa herramienta esencial y brindar esas herramientas como métodos de respiración, de sostenimiento en crisis emocionales, va a ayudar muchísimo a sostenerlo. Ojo, no es que no vaya a pasar, porque es impredecible nosotros, pero sí vamos a tener escudos
sí vamos a tener alternativas de respuesta para mitigar los efectos que puedan causar en nuestros organismos. Bueno, yo al menos me quedo como pensando un poquito. Vean qué interesante. Costa Rica es un país verde, Costa Rica tiene muchos parques nacionales, Costa Rica tiene muchos parques en sus comunidades. Y si nosotros estamos haciendo uso de esos parques, pero vea qué interesante lo que está pasando también en Costa Rica, Juan. Hay mucha gente joven y gente de edad mediana que ahora está buscando la mejor catarata. Vamos a meternos a buscar en el bosque lugares especiales, pero yo no he visto condiciones o principalmente grupos de adultos mayores que se organicen para disfrutar también de la riqueza verde que nosotros tenemos. Entonces, me parece que también nos hace falta entre nosotros hacer apoyo de mejores políticas, porque así empezamos este podcast para adultos mayores, porque estamos hablando que dentro de 25 años costarricenses ya somos una población de 70 y algo, y que nosotros necesitamos tener una condición de vida diferente porque la población va a ser todavía mayor de adultos mayores. Y si nosotros no estamos acondicionando nuestras casas y nuestras zonas verdes y nuestra capacidad de caminar, nuestra capacidad de disfrutar en grupos con edades que ya van de los 70 años, vamos a ser una población todavía mucho más amplia en Costa Rica. Porque las familias se están haciendo más pequeñas, ya no los matrimonios no están teniendo tantos hijos. Don Juan, estamos hablando de posibles herramientas de prevención. ¿Cómo ve usted la posibilidad de mejorar en términos de la política pública esos procesos de socialización del adulto mayor? Muchísimo trabajo, ¿verdad? En cuanto a toda la red de apoyo que se pueda conseguir. Sería muy interesante también el evaluar el tema de la ley de salud mental para incluir un poco el tema de salud cerebral que conlleva sus diferencias importantes. Es llamativo porque me hace acordar un estudio, por ejemplo, que salió que el caminar descalzo sobre la tierra pues hace una regulación neurológica y esto está bastante documentado. Entonces son temas, doña Ada, que inclusive el Comité Científico de Lancet, que es una entidad neurológica a nivel mundial, pues ofrece 14 neuroprotectores y estos 14 neuroprotectores son gratuitos, ¿verdad? O sea, son cosas que usted con un tema de voluntad puede empezar a desarrollar. Entonces, es cuestión de empezar a tener buenas higienes del sueño, como lo mencioné, y todas estas conductas que nos pueden mejorar. Ahora, hay que resaltarlo, no es tanto porque la gente puede estar pensando, es que mientras que yo llegue o lo ve muy lejano, el problema es que es ya, claro. No es que sea lejano. Y sumo a esto de que esa comisión, pues si usted hace estos protectores, evita hasta el 45%, que es un porcentaje nada despreciable de llegar a padecer este tipo de enfermedades. Entonces, la vejez empieza hoy con cambios de conducta, intentando apoyar en redes, empezar a hacer mucho trabajo, como lo está haciendo el centro, por ejemplo, para evitar esto. Doña Ada, recalco, imagínese usted que no solo va a ser una población longeva o vieja, por decirlo de una forma, sino que también tenemos el efecto del cuidador, que es un efecto todavía mayor, más impactante, ¿verdad? Y estamos con nuestra sociedad, con muchas personas con el síndrome del cuidador, porque nos tocó a la hermana mayor, porque le tocó al esposo, al hijo menor asumir a sus papás. Entonces, las terapias de prevención, lo que puede hacer que ese espacio vital de ese adulto mayor o de esa persona que va hacia, inclusive a quedarse solo en su hogar, necesitamos que tenga una red de cuidado, que es lo que usted ha dicho en estos momentos. A mí me llama montones la atención y es una situación que tengo que decirle a costarricenses. Nos están dando unas alertas en los hospitales, nuestros principales, porque están dejando a nuestros adultos mayores ahí abandonados. En Guanacaste la alerta es muy alta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que ya ese adulto mayor no quieren asumirlo su familia y que lamentablemente pasa a una institución.
pero el problema que estamos teniendo es si esa persona que pasa a una institución va a tener mejores condiciones de vida. También tenemos que valorar si esas instituciones, casas hogar o centro de ancianos, están tratando de darle lo que en familia no se le pudo dar. Visité algunos hogares de ancianos en donde se les está dando ejercicio, se les cuida la alimentación, están compartiendo, ¿verdad? Pero que cuando no es eso, ¿qué otras opciones está teniendo el adulto mayor? Yo creo que son pocas, pero tenemos que ir siendo vigilantes a que estas condiciones y mejorar la política pública para el adulto mayor. ¿Qué otras cosas usted ha visto en otros países que podríamos mejorar en Costa Rica? Bueno, en Italia, por ejemplo, el cual es un país que tengo gran cercanía, las políticas de longevidad son bastante atractivas, ¿verdad? En cuanto a la incursión social. Es importante también, doña, hay espacios bellos acá, yo creo que también es un tema de voluntad, pero de empezar, repito, no como un tema de me toca sacarlo el sábado o el domingo, ¿verdad? Sino también incursionar en esto. Por ejemplo, parques como La Sabana o el mismo Parque de la Paz son alternativas gratuitas para poder brindar sin ninguna exclusión a nivel de factor económico. No todas las familias tienen o pueden tener acceso a diferentes situaciones. Pero yo creo que el caminar, ir a respirar a un parque de estos podría llevar una solución, pues, de un buen camino para una prevención y un contrarresto de las enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas. Usted habla de una vejez digna, inclusive que eso es un concepto que también está manejando el Papa León. ¿Qué ha visto usted que se pueda mejorar desde la visión del ser costarricense, de cuidar a nuestros adultos mayores, de esos que nos cuidaron a nosotros y que hoy están necesitando que veamos con dignidad una vejez digna, una vejez que nos permita a nosotros disfrutar con ellos y ser parte integradora de esa sociedad, no hacerlos a un lado como está pasando en algunas comunidades que no pueden asumir a ese adulto mayor y que es muy lamentable. Hoy lo vemos en algunos hospitales, pero también costarricenses, tengo que decirles que están dejando a nuestros adultos mayores en hogares de ancianos, porque lamentablemente no pueden o no quieren asumirlos. Y eso no es una vejez digna. Tenemos que ser conscientes y mejorar que esas condiciones en 20 años sean realmente muy buenas para Costa Rica. La vejez digna es un concepto que tenemos que cultivarlo desde pequeñas edades. Consiste en llegar a edades pues denominadas grandes, por decirlo así, de una forma autónoma e independencia en movilidad y cognitividad. Básicamente es eso. Eso suena un poquito simple, pero invita y conlleva muchísimas situaciones de vida reales. Con respecto a lo del Papa, bueno, el Centro de Neurociencia y Movimiento Humano desarrolla o continuó con un legado del Papa Francisco. Nosotros somos el centro en Costa Rica que estamos pues trabajando con este legado. Nosotros nos hemos acercado a la Iglesia Católica para dentro de su estructura poder empezar a dar los talleres gratuitos para llegar a todo este tipo de población. Si algunas personas, organizaciones quisieran de alguna u otra manera conversar con el centro y ver qué posibilidades hay de coordinar y de poner en práctica algún taller, alguna charla, ¿podrían hacerlo con ustedes? Por supuesto. Bueno, los contactos son sencillos, ¿verdad? Todo lo que son redes sociales, el teléfono que sale del servicio al cliente ahora en el podcast va a estar a su disposición. Nosotros hacemos muchísimo trabajo de educación, muchísimas líneas de investigación. Entonces, esto es vital, ¿verdad? Porque todo se hace bajo un sustento científico, no es simplemente una idea o una ocurrencia. Entonces, tomando esto, lo del Vaticano, se unió la Universidad del Vaticano, entonces sí tenemos una defensa del proyecto dentro de un tiempo en Roma. Aclaro que el centro también está siendo apoyado por diferentes sponsors, diferentes patrocinadores que nos invitan a toda esta divulgación y otro tipo de clínicas que ya están aliándose con nosotros, ¿verdad? Entonces es interesante cómo cada vez más especialistas se nos unen
porque han entendido o han comprendido y han apoyado la idea de que el movimiento con una prescripción acorde en tiempo real va a evitar todos estos factores, inclusive va a ayudar en procesos que ya pacientes conllevan, ¿verdad? Bueno, a mí me parece muy interesante y lo digo por experiencia propia. Yo traté, tengo que decirlo y Juan se puede reír, traté de hacer una serie de ejercicios, lo logré, pero al otro día me dolía todo. Eso no quiere decir que no pueda seguir haciéndolo. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que tener calidad de vida y de tiempo. ¿Y cuánto tiempo le dedico a mi cuerpo, a mi mente y a mi espíritu? Y es ahí donde yo tengo que reflexionar como una persona que ya va para los 60 y algo, cuál es ese tiempo de calidad que yo también deseo tener para mí y para mi vida y para mi espacio. Don Juan, por último, para cerrar y recordarle a los costarricenses la importancia de movernos, la importancia de analizar que la calidad de vida también tiene que ver con una vejez digna y con movimiento sano, con movimiento de alguna otra manera que nos va a permitir tener a nivel de eso que usted habla, neuroplasticidad, mejores conexiones cerebrales, calidad de vida, de lectura, de poder tener esos espacios de uso, es tiempo libre, que tenemos un país lindo, que podemos ir a llevar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a disfrutar en familia, que un sábado sea un día especial, pero eso también necesita coordinarse y que hayan grupos organizados como el que está haciendo el Centro Bendiciones. Hoy tenemos una oportunidad de compartir con ustedes y de poner en valor política pública, pero sobre todo analicemos cómo estamos cuidando a nuestros adultos mayores y cuál es la importancia de una política pública que pueda prever el envejecimiento y una vejez digna. Y de eso es este programa que hoy tenemos a este invitado, a don Juan. Don Juan, muchas gracias principalmente porque usted viene de la neurociencia y de la neurociencia aplicada. Cuéntenos su experiencia de vida desde la parte médica, porque también es interesante saber quién es Juan y de dónde viene Juan. Bueno, yo tengo una especialidad en neurociencias aplicada al movimiento humano y la salud cardiovascular. Estuve estudiando en Argentina, Italia y Costa Rica. Esas son mis especialidades académicas. ¿Y la práctica de tu trabajo aquí, en qué consiste y cómo te empezaste a preocupar por esa otra parte que es la parte de salud mental? Claro, admiro la vejez que tienen mis padres. Son señores funcionales y autónomos. Y entonces la independencia que ellos nos transmiten es un cuidado pues simplemente de observación, no de invasión, lo que nos permite a los hermanos míos, somos tres, nos permiten seguir con nuestro día a día solo en un evento de supervisión porque ellos pues todavía manejan conceptos de ir al mercado juntos, de salir, de disfrutar, de convivir. Entonces sentí que era obligación homologar esta pequeña vejez o esta forma de vejez a toda una población. Indagué el tema de la investigación del INEC con respecto a la estadística y entonces sí me di cuenta que estábamos pues en bastante números rojos con esto. Doña Avia, en resumen, yo sentiría que aquí la clave es tener amor propio. El amor como combustible es la mejor energía para el día a día. Si usted tiene un amor propio, usted va a sacar un tiempo para usted, va a tomarse ese tiempo a respirar. Son días en donde nosotros inclusive la respiración la hacemos en una forma autónoma, ni siquiera nos tomamos el tiempo de sentirnos. Entonces el sentirse ahora, el sentir, el escuchar, que eran cosas esenciales y naturales, ahora son lujos. Entonces este corre, este aceleramiento, estos estrés, nos invitan a pausarnos, a respirar, a calmar esa tormenta cerebral que tenemos
todos, porque al tener esas redes neuronales activas y perder esos enfoques, pues invitan a ansiedades, invitan a no dormir, invitan a ese desasiego, a ese desconcierto diario. Entonces, básicamente el dar esa decisión, el respiro, me detengo de mi día a día, 5 minutos para mí, 10 minutos para mí, 30 minutos, el caminar va a bastar y va a empezar a cultivar pues este tipo de contrarresto a nivel fisiológico. Entonces, para hacer una conclusión, podríamos decir, primero, amor propio, pensar en mí. Segundo, tener unos minutos, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, respirar, tomarme mi tiempo, analizar realmente cuánto puedo caminar, cuánto puedo disfrutar y de tomar un tiempo inclusive para descalzo, estar con el zacate, poner mis pies en la parte natural, poder disfrutar, poder programar inclusive un fin de semana en donde yo pueda hacer diferentes ambientes que no sea dentro de la casa. También hablaste muy interesante de cómo la comida también, de lo que nosotros comemos, también puede ser parte de la dinámica que nosotros tenemos que cuidar. Porque si mi mente no está en sosiego, no le estoy ayudando a mi cuerpo, pero tampoco le estoy ayudando a mi espíritu. Y la parte de movimiento y de generar una comunidad y una red que nos permita a nosotros una vejez digna es parte de las recomendaciones y de la prevención que hoy usted nos hace ver que reflexionemos. Y a veces lo tengo que decir aquí, nosotros estamos en un corre-corre constante, se nos olvida a veces hasta saludar a la gente y estamos en un diario vivir muy estresante. Así que hoy la conversación nos pone a reflexionar. Don Juan, muchísimas gracias por esta conversación, pero sobre todo porque nos pone a pensar y a repensar realmente cómo va a ser la Costa Rica dentro de unos 20, 25 años, que ya estaríamos por ahí de los 70 y algo. Gracias. Agradecido por su tiempo y ojalá exista ese grado de concientización en la población que nos escucha. Y sobre todo, pues aquí está un invitado especial, un invitado de lujo que lo que quiere es venir a darnos oportunidad para reflexionar y para repensar a la Costa Rica que queremos. Una Costa Rica que también es de adultos mayores y una Costa Rica que va hacia una población de vejez y queremos que sea una vejez digna y una vejez que sobre todo sea de calidad para este hermoso y especial país. Muchísimas gracias, Juan, por su atenta explicación y por compartir con nosotros el día de hoy. A usted las gracias, a todo su equipo de trabajo. Gracias.